bienvenidos a todos, muy buenos días en este espacio. Hoy es un día súper especial porque vamos a contar con la presencia de los pragmáticos y también vamos a estar con algunas personas que nos acompañan desde afuera. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Hola, Valen, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente, muy bien. Me alegro mucho. Entonces, hoy en especial vamos a estar hablando sobre la comunicación y cómo podemos usar la comunicación o trabajar con la comunicación para resolver problemas. Entonces, no siendo más, bienvenidos, bienvenida Luisa y los dejo con ella. Gracias, Valen. Bueno, muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Como les dijo Valen, voy a hacer una breve introducción. Yo soy psicóloga clínica, trabajo con terapias basadas en evidencia científica. Eso quiere decir que también en psicología, digamos, hay unos filtros que establecen qué terapias tienen un mejor resultado que otras, cuáles están probadas para determinadas problemáticas, y todo eso surge a partir, digamos, de la rama más científica de la psicología, que es la psicología experimental, que usa la observación y los estudios para identificar cuáles son las leyes que rigen el comportamiento y las emociones y digamos, el funcionamiento de los seres humanos. Entonces, de ahí viene lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y vamos a hablar hoy de la comunicación. Tal vez algo que hemos oído muchísimo y tal vez algo que nos han dicho muchas veces, que es muy importante, que la forma en la que nos comunicamos es muy importante, pero tal vez no dimensionamos qué tan importante es. Vamos a hablar de la comunicación y específicamente de la comunicación para resolver problemas, de cómo la comunicación se puede volver una herramienta para resolver problemas, pero para poder llegar allá, pues hay que entender por qué es tan importante. Y es que definitivamente la comunicación es una forma que tenemos los seres humanos para poder garantizar que podemos satisfacer nuestras necesidades. Todos tenemos múltiples necesidades de seguridad, de afecto, de desarrollo, de bienestar, bueno, una cantidad de necesidades que necesitamos satisfacer, y a través de la comunicación no solamente las satisfacemos, sino que a través de la comunicación ponemos límites para poder satisfacerlas. Entonces, digamos que la comunicación en sí misma es una fuente de satisfacción, pero también la necesitamos para poder decir, bueno, aquí necesito hacer esto, necesito apoyo en esto, necesito ayuda en esto. Entonces, realmente la comunicación es una cosa que parece que tenemos todos ya muy clara y muy instalada, pero vale la pena ver cómo la estamos usando, qué tanto está cumpliendo con todo lo que podría cumplir. Y para poder entenderla, hay que meternos por un momentico a la dinámica de la comunicación. Hay que saber que eso es una cosa bien compleja, que tiene tantas tuerquitas, que es fácil que, pues por supuesto, por eso es fácil que haya malos entendidos o que haya comunicaciones que son conversaciones difíciles, porque esto va mucho más allá del momento en el que yo me encuentro con alguien a decirle algo. Va muchísimo, eso arranca incluso desde el momento en el que yo pienso que me tengo que comunicar, desde el momento en el que yo estoy pensando, sin ni siquiera haberlo planeado, sin ni siquiera tener nada estructurado, cuando yo arranco a decir, bueno, de verdad yo necesito decir esto, desde ahí yo ya me estoy comunicando, porque desde ahí ya tengo un tono, desde ahí yo ya tengo una información sobre la persona con la que me voy a comunicar. Todo lo que yo sé acerca de esa persona determina mi forma de comunicarme con esa persona. Ya dije, todavía no me he enfrentado a esa persona, todavía estoy yo sola pensando, ¿cierto? Pero cuando yo estoy pensando que yo tengo que decir esto, yo tengo en cuenta, mi mente automáticamente reúne toda la información que tiene sobre esa persona, y también la mía, por supuesto. Entonces reúne cuál es la historia compartida, yo qué sé de esa persona, qué características conozco de esa persona, sus relaciones, una cantidad de información que ya empieza a marcar algún tono o alguna intención en mi mensaje, ¿sí? Igual del otro lado, cuando el interlocutor ya aparece, también se entra en la comunicación, entra en esa dinámica, toda la información que tiene esa persona acerca de mí, incluso si esa persona no me conoce, incluso si esa persona solamente ha sabido de mí a través de redes sociales, ya eso también determina la forma en la que nos vamos a comunicar. Provenga de donde provenga la información que tenemos el uno del otro, pues eso va a determinar la forma en la que nos comuniquemos, ¿sí? Todavía no ha llegado el mensaje, todavía no hemos dicho ni una palabra, ¿sí? Ahora, listo, ya decidí que sí y tengo que elegir un canal de comunicación.
ese canal ya también determina un límite en el lenguaje, ya en la comunicación, ¿cierto? Si yo ya decidí que la mejor forma para transmitir esto es un mensaje, pues ahí hay unas ventajas, pero también unos límites, de ahí se perdió algo de la comunicación, se perdió un pedacito que es la comunicación no verbal, por ejemplo, la mirada, la postura, el tono de voz, ¿cierto? Sin duda, con todo esto tenemos que trabajar, esto ocurre, simplemente hay que tener en cuenta, hay que saber que eso ocurre, que esto va, digamos, achicando el mensaje, ¿cierto? Ya arranqué con que tenía una preconcepción de la persona sobre mí, elegí un canal. Después tenemos que considerar las características del mensaje, ¿cierto? Si yo me voy a comunicar para hacer un cumplido, para hacer una pregunta, para hacer una solicitud, para poner un límite, ¿cierto? Eso también ya las características del mensaje van a determinar mi tono emocional, van a determinar la forma en la que yo me comunique, por supuesto va a determinar mis palabras, ¿cierto? Dependiendo de la intención del mensaje, elegiré unas palabras u otras y elegiré un canal u otro. Y ahí viene una parte grandísima de la comunicación, que son los elementos verbales y los no verbales. Por supuesto, la comunicación va mucho más allá de las palabras, mucho más allá, es todo esto más allá. O sea, de hecho, hay alguna estadística que dice que las palabras en sí mismas comunican hasta el 33% del mensaje. Súper poquito, ¿cierto? Realmente todo lo otro influye en el mensaje, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos palabras, pero también gestos. Y gestos muy sutiles, qué tan relajados estamos, cómo están los ojos, cómo es el tono de la voz, cómo es el volumen de la voz, qué tanto me acerco, cómo está el gesto. Todo eso también comunica. Yo puedo estar diciendo una cosa con las palabras y otra cosa totalmente distinta con el gesto, y a veces sin darnos cuenta. Y además vamos a sumarle que estas dos personas que se están encontrando para tener una comunicación están siempre, sin excepción alguna, inmersos en un contexto social, en un contexto político, en un contexto cultural que determina si la comunicación es adecuada o inadecuada. Realmente no hay un comportamiento que en sí mismo uno pueda decir que es adecuado o inadecuado. Depende de dónde estemos, depende de la intención del mensaje, depende del tipo de relación que yo tenga con la persona, ¿cierto? Entonces es el contexto el que determina si un grito está bien o no. Un grito en una cancha de básquet, ok, ¿cierto? Pero ¿cuál es el contexto en el que yo estoy que también va a influir sobre si el mensaje es apropiado o inapropiado, eficiente o no eficiente, ¿sí? Miren que todas estas variables influyen, y estas variables son de parte y parte, sumando además el contexto. Entonces yo tengo que tener en cuenta todo lo que pasa dentro de mí, todo lo que pasa dentro del otro, la comunicación y el contexto en el que se da esa comunicación. Todo eso es lo que determina si un mensaje va a ser apropiado o no va a ser apropiado. Son muchas cosas, yo sé que suena un poquito, apabulla un poco pensar que entonces yo cómo voy a hacer para comunicarme bien si yo tengo que tener todo eso en cuenta. Realmente no es para asustar, es para saber que tiene sentido entonces que a veces nos perdamos tanto en la comunicación y que mientras sea posible, pues vale la pena que yo chequee estas cosas antes o durante la comunicación, que por lo menos tenga en cuenta que todo esto va a influir en mi forma de comunicarme. Viene otra cosa más. Ya sé que todo esto tiene en cuenta, ya sé que todo esto influye, pero además influye el estilo de comunicación. Ya sí vamos a hablar de la persona que se está comunicando, ya dijimos que tiene que ver el contexto, ya dijimos que tendría que evaluar el contexto, pero también resulta que hay unos estilos muy marcados de comunicación, 3, ¿cierto? Que les voy a pedir que mientras los voy explicando vayan pensando a cuál se parecen, con qué se identifican, ¿cierto? Con cuál de esas definiciones se identifican o si es una mezcla de varias. El primer estilo de comunicación es el comunicador pasivo o la comunicación pasiva, porque aclaro esto antes, uno no necesariamente se comunica de la misma manera en todas las situaciones, ¿cierto? Entonces, posiblemente yo no sea un comunicador pasivo en todas partes, a veces me comunico de manera pasiva. ¿Qué es la comunicación pasiva? Arranco y de una vez digo que no, que es ineficaz, porque realmente muchas veces no se alcanzan los objetivos con ese tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque las demandas se ponen en el receptor, o sea, el comunicador pasivo es muy difícil que ponga límites, entonces asume todas las demandas de la otra persona, las asume, ¿cierto? Y ese tipo de comunicación también es ineficaz porque
no comunica realmente las verdaderas necesidades o las preferencias o las opiniones del emisor. Es un tipo de comunicación, como su nombre lo indica, pasivo. Yo simplemente estoy respondiendo a lo que el otro me dice, pero no estoy involucrando en ese mensaje realmente lo que yo necesito, realmente lo que yo pienso, realmente lo que yo opino, ¿cierto? Involucra un lenguaje en el que casi siempre este tipo de frases son muy frecuentes. Bueno, no, si tú lo dices, sí, como tú quieras, está bien, me parece bien. No, dale, no hay problema, yo puedo hacerlo, ¿sí? Generalmente hay una tendencia como a complacer, ¿cierto? A no entrar en conflicto. De hecho, esa es una de las ventajas en el corto plazo de la comunicación pasiva, y por eso muchas veces se sostiene, porque sí, en el corto plazo se percibe complaciente, se percibe fácil de llevar la persona, y para la persona también es fácil porque evita el conflicto, ¿cierto? Entonces, realmente no me tengo que meter mucho en esto y salgo rápido de este tipo de conversaciones que sin duda generan incomodidad, pero en el largo plazo sí empieza a haber problemas en la comunicación pasiva. Empieza a haber problemas porque el emisor, la persona que está hablando, empieza a resentir el hecho de que sus reales opiniones o necesidades no estén siendo tenidas en cuenta en esa relación específica. Como les digo, no necesariamente este tipo de comunicación se presenta en todas las relaciones, pero eventualmente, siempre, la persona sí empieza a resentir a resentir esa sensación de que yo igual aquí no estoy pudiendo decir lo que yo necesito decir, yo de todas maneras aquí no estoy logrando cumplir con mis objetivos, no estoy pudiendo poner límites. En alguna charla, para quienes estuvieron, hablábamos de la irritabilidad y hablábamos de cómo la irritabilidad aparece cuando nos percibimos sobrecargados, ¿cierto? Entonces la comunicación pasiva también lleva a eso, a que yo empiece a estar irritable porque percibo que lo mío no está siendo tenido en cuenta y además no estoy pudiendo poner límite y me sobrecargo de cualquier demanda que me pueda hacer la otra persona, el interlocutor, ¿cierto? Pero además, esto tiene unas consecuencias para el comunicador pasivo, las que acabo de mencionar, pero también para el interlocutor del comunicador pasivo. Y es que la otra persona puede empezar a percibir, esta persona está como solamente parcialmente involucrada, ¿cierto? Eventualmente, en algún momento es útil y se puede percibir agradable que la otra persona complazca y diga, sí, dale, no te preocupes, yo lo hago, yo me encargo, no, estoy de acuerdo, sabes que sí, tienes toda la razón, pero eventualmente la percepción del otro lado empieza a ser un poco, bueno, ¿cuáles son las opiniones de esta persona? Esa persona sí está realmente involucrada en esta relación del tipo que sea, ¿cierto? En el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, realmente sí está involucrado, yo estoy acá como guiando. Y además se empieza a ser notorio que se está evitando asumir responsabilidades, ¿cierto? Que se está evitando decir, bueno, desde la cosa más chiquita, vamos a comer y vamos a comer esto, y si no sale bien y si no está bien y si no nos gusta, pues está bien, asumimos la responsabilidad entre los dos, pero en la comunicación pasiva empieza a pasar que no se asumen esas responsabilidades y también para la otra persona, para el interlocutor, pues empieza a tener eso unas consecuencias. En esta comunicación, en este tipo de comunicación, en este estilo de comunicación, hay muchísima atención en la opinión y en la necesidad de los demás, a costa, o sea, restringiendo mis necesidades personales, ¿cierto? Siempre ponemos atención a las opiniones y a las necesidades de los demás, pues digamos que somos seres sociales y por supuesto lo que el otro necesite y lo que el otro piense de mí, pues es relevante, es una información, pero en este tipo de comunicación se vuelve la información más relevante y eso es bien distinto, es distinto pensar que para mí puede ser significativo, bueno, qué necesidades tienen las personas muy cercanas a mí o personas con las que yo trabajo, personas muy relevantes para mí, qué opinión tienen sobre mí esas personas cuyo criterio yo valoro mucho, pero cuando esto empieza a ser generalizado, cuando yo valoro en igual medida la opinión de cualquier persona o la necesidad de cualquier persona y paso por encima de mis necesidades personales, pues por supuesto eso empieza a tener un costo, ¿cierto? Pasamos a la agresiva, el otro extremo, ¿cierto? Y esta está guiada por satisfacer las necesidades personales o por imponer o por avalar las opiniones personales sin que importe mucho el costo que pueda tener para la otra persona, ¿cierto? O para las otras personas involucradas o para las otras personas involucradas en el intercambio, ¿cierto? Esta comunicación a nivel verbal, acuérdense que ya hemos hablado del componente verbal y no verbal de la comunicación, ¿cierto? A nivel verbal suenan mucho, con mucha frecuencia, términos como tú deberías, tú tienes, ¿cierto? Términos que sugieren
que la otra persona, que el destinatario de mi mensaje está de alguna manera amarrado u obligado a cumplir con esa demanda o a estar de acuerdo conmigo, ¿cierto? Es el colmo, pues, o sería el colmo que penses algo distinto, pero me sorprendería mucho que penses algo distinto, me sorprendería mucho que no estés de acuerdo en esto, ¿cierto? Ese tipo de imposiciones que de alguna manera sugieren que la otra persona está en la obligación de responder lo que yo espero que responda, pertenece mucho a este tipo de comunicación. Y por supuesto está la parte no verbal, perdón, en la comunicación pasiva, en el aspecto no verbal, me devolví al anterior, en el aspecto no verbal, pues piensen qué asuntos no verbales estarían involucrados, ¿cierto? Es un tono de voz bajo, a muchas veces una postura contraída, muchas veces no mirar a los ojos, no sostener el contacto visual. En cambio, en la agresiva, muchas veces esto incluye el tono de voz alto o por lo menos el volumen de voz o el tono de voz de alguna manera marcado, ¿cierto? Pero también una aproximación física, ¿cierto? También no necesariamente una agresión para nada, pero a veces este tipo de comunicación involucra que yo invada el espacio personal de la otra persona, que yo me aproxime mucho, que los gestos con las manos y los gestos, por supuesto, con la cara, indiquen algún nivel de molestia o de agresividad, como su nombre lo indica, ¿cierto? Y en la mitad está la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la comunicación de opiniones personales, necesidades y límites que no reduce, ni menoscaba, ni disminuye a ninguno de los individuos involucrados en la interacción. Es un tipo de comunicación en el que se basa principalmente en el respeto de las dos personas involucradas, de las dos o de las múltiples personas involucradas en la interacción, ¿cierto? Es posible transmitir opiniones, poner límites, poner necesidades en la relación, en el intercambio o en la interacción, sin que ninguno de los dos, digamos, pase a un segundo plano. La opinión de ninguno de los dos pase a un segundo plano, sea más o menos válida que la del otro, ¿cierto? El énfasis en este tipo de comunicación está en la precisión, es una comunicación muy descriptiva, no tiene juicios, no, pues, o por lo menos está buscando ser muy limitada en juicios y mucho más fundamentada en la descripción de los hechos. Como les dije, fundamentada en el respeto por todas las personas que participan en el intercambio. No siempre, porque esto muchas veces se confunde, confundimos la comunicación asertiva con aquella comunicación en la que resolvemos siempre el conflicto, ¿cierto? Es como que confundimos asertivo con resultado positivo, y no. Muchas veces que una comunicación sea asertiva no necesariamente es que el resultado sea tangible. Muchas veces con que yo logre haber tenido una buena discusión en la que se cumplen esos principios de mutuo respeto, pero de la claridad de mis necesidades. O sea, yo respeto al otro, pero puedo decir claramente y sin, por decirlo coloquialmente, sin dorar la píldora, puedo decir claramente mis necesidades. Incluso si no llegamos a un resultado tangible, eso es una comunicación asertiva, porque logramos tener una buena discusión. Muchas veces la comunicación asertiva, ahorita ahondaremos un poco en eso, prioriza la discusión por encima del resultado, ¿cierto? Prioriza la capacidad de discutir por encima del resultado. Y también se mide por el grado de control y respeto que yo haya percibido. El grado de control quiere decir que yo no percibo que esto no tiene nada que ver conmigo, que yo percibo que mi opinión es tenida en cuenta, que yo percibo que me oyeron, que yo percibo que lo que yo dije de verdad es atendido y considerado, no solamente oído, sino que de verdad la otra persona logró entender qué era lo que yo estaba pensando. Eso ya es un indicador de comunicación asertiva, incluso si no hay resultados. Este tipo de comunicación, pues resultados tangibles en primera instancia. Este tipo de comunicación aumenta el potencial para alcanzar objetivos en las relaciones profesionales e íntimas, ¿cierto? A través de este tipo de comunicación es más probable que yo logre alcanzar o metas por fuera de la relación o metas para la relación, ¿cierto? Objetivos o cosas valiosas para mí o cosas importantes para la relación, es más probable que se alcancen con el uso de la comunicación asertiva. Asegura que las necesidades y las opiniones del emisor son honestamente expresadas. Yo tengo la garantía de que puedo decir lo que yo estoy pensando, pero lo puedo decir expresándolo como opinión y no como un hecho definitivo.
o como una necesidad y no como una cosa que tiene que ser cumplida, ¿cierto? No como una orden, sino como una necesidad que yo tengo, que la comunicación asertiva implica que yo sea absolutamente honesta en esa necesidad que tengo, completamente honesta con todos los detalles y con todo lo que yo espero, ¿cierto? Pero con o sea, yo hago la solicitud de manera clara, pero al mismo tiempo la forma en la que lo hago deja al otro en libertad y valida la posibilidad de que el otro me puede decir que no. En la comunicación asertiva yo necesito saber y necesito tener claro y comunicarlo con mis palabras y con mis gestos, que la posibilidad, una de las posibilidades una de las cosas que puede ocurrir dentro de esa conversación es que la otra persona no esté dispuesta o no esté de acuerdo, ¿cierto? Alguna de las dos, pero yo puedo decirlo de manera clara, validando y para que la otra persona se sienta en tranquilidad de decir que no está de acuerdo, o que sí lo está y que va a cumplir con la petición que yo hago o que no la va a cumplir, ¿cierto? El emisor muestra algún grado de apreciación por las circunstancias de la otra persona y también la otra persona se siente en libertad para decir que no, entendiendo la necesidad del emisor. La comunicación asertiva tiene entonces un set de habilidades, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cómo se ve una comunicación asertiva? Tiene conductas no verbales como parte de la comunicación, ¿cierto? Que tanto yo logro estar regulado emocionalmente para que mi gesto pues no sea amenazante para la otra persona pueda realmente responderme con asertividad también a mi petición o a mi opinión. En la comunicación asertiva yo tengo que saber dar y recibir cumplidos, esa es otra habilidad que se trabaja en la comunicación asertiva. Tengo que saber dar y recibir críticas, no es posible que yo sea, o es posible, pero digamos no es la comunicación asertiva en su totalidad, que yo sepa dar críticas de manera muy asertiva, siendo descriptivo, sin juicio, sin ser amenazante, pero también las tengo que saber recibir, ¿cierto? También tengo que saber que la otra persona me puede decir qué piensa, ¿cierto? Que yo puedo también responder a eso que la otra persona me está diciendo, pero son válidas, les dije que se basa en el respeto, son válidas ambos mensajes, ¿sí? Y también la otra habilidad es que yo sepa hacer y rechazar solicitudes. Y aquí hago esta aclaración, solicitudes razonables y solicitudes específicas, ¿cierto? Que yo sepa que es posible hacer unas solicitudes muy claras, también decir que no, de manera muy clara, de manera absolutamente transparente, decir esto no lo puedo hacer o no puedo cumplir con esto, pero por supuesto, uno de los criterios para saber si es una comunicación asertiva es que lo que yo esté pidiendo pues, sea razonable, ¿no? Que la otra persona de verdad pues tenga algún grado de posibilidad para cumplirlo, ¿sí? Sea considerado de alguna manera con la otra persona con la que yo me estoy comunicando. Les dije ahorita que no nos comunicamos con el mismo estilo de comunicación en todas partes ni con todas las personas. Entonces, voy a darles un minutico, porque creo este tipo de ejercicios es mucho más útil cuando lo aterrizamos a experiencias personales, porque ahí es donde de verdad yo empiezo a considerar si tal vez quisiera hacer un cambio o no, si tal vez podría arriesgarme a ensayar algo distinto o no. Entonces, voy a hacer silencio un momentico para que ustedes piensen, ¿cuál estilo usan con más frecuencia? ¿Con quién se comunican distinto? Digamos, si ustedes utilizan con más frecuencia X estilo de comunicación, ¿con quién en cambio son súper asertivos o con quién son súper agresivos? ¿Sí? A ver esa información que les da, ¿cierto? Ese cambio o esa diferencia, ¿qué información les puede dar? Y por último se pregunten cuál funciona y en qué contexto funciona. Ahí estaba viendo el chat y hay unos comentarios muy interesantes para ver cuándo, que no pude leerlos en detalle, pero creo que puede ser útil. Ojalá ahorita al final podamos tener tiempo de mirar a ver si hay alguna pregunta, pero de todas maneras que compartan ahí en el chat, pues puede darles luces de cuándo les pasa a otras personas, cuándo les pasa también a otras personas eso que les pasa a ustedes. Y creo que pueden ir compartiendo ahí cosas que pueden ser interesantes. Como les digo, al final trataré de leer algunas de las preguntas que estén en el chat para remitirme a ellas. Espero que alcance el tiempo. Entonces, la comunicación asertiva. Vamos a hablar pues de que la comunicación asertiva, como dijimos, es la más efectiva, ¿cierto? No siempre la logramos porque depende de que yo tenga la habilidad, ese set de habilidades o los desarrolle, porque es posible desarrollar ese set de habilidades, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para aprender a dar críticas? ¿Cómo voy a hacer para aprender a recibir críticas? ¿Cómo voy a hacer para
aceptar que si yo las puedo dar y las doy con un grado de respeto por la otra persona, pues también la otra persona me las puede dar y yo no tengo que asumir que esa es una cosa hiriente o que va en contra de mí o que yo tengo que defenderme a toda costa, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta, por eso les puse ese set de habilidades, porque es posible ir haciendo y ojalá de esa manera elegir pequeñas metas, ¿cierto? Me voy a proponer hacer más claro cuando digo que no. ¿Sí? A decir de frente y de una y en primera instancia, cuando yo sé que no lo puedo hacer, me voy a proponer decirlo de manera clara, validando que la otra persona me está dando me está haciendo una solicitud que seguramente es importante para la otra persona, pero si yo evalúo que en serio no la puedo cumplir, ¿cómo me propongo entonces desarrollar esa habilidad específica? Decir que no. ¿Qué necesitaría para hacerlo? ¿Dónde lo puedo ensayar? Así se desarrolla una habilidad, es pura práctica, ¿cierto? Entonces, vamos a meter ya al tema de cómo utilizar este tipo de comunicación específicamente para solucionar problemas, porque este tipo de comunicación sirve pues incluso para conversar, ¿cierto? Pero para manifestar opiniones, para poner límites, para dar afecto, para lo que sea funciona, pero hoy vamos a aprender específicamente, o les voy a dar algunas pautas específicamente para ver cómo este tipo de comunicación se aplica en la solución de problemas. ¿Listo? Aquí les voy a pedir que vayan pensando en una conversación difícil que hayan tenido reciente. Incluso por ahí en el chat había ya un par que se estaban acordando de conversaciones difíciles. Piensen en una conversación que tuvieron que tener para resolver un problema de cualquier índole, ¿cierto? Un problema en la familia, un problema en el trabajo, un problema, leí algo del arrendatario, un problema con el arrendatario del lugar en el que vivo. Piensen una conversación que hayan tenido que tuviera como objetivo específicamente resolver un problema. Y miren, obviamente no tenían esta información, o algunos puede que sí, pero miren con qué pasos sí cumplieron y cuál en cambio fue muy difícil de hacer. Lo primero que pasa o que sería bueno que pase para poder ser asertivos en una conversación que busca solucionar un problema es evaluar la disponibilidad. Ambas personas necesitan evaluar de verdad, si están disponibles. Una cosa es que yo crea que tengo tiempo y otra cosa es que de verdad yo tenga el tiempo para abordar esta conversación a fondo y a profundidad. Muchas de las cosas que ocurren, muchas veces lo que ocurre es que yo abordo la conversación de forma reactiva y eso también pasa, digamos que en la vida pues hay momentos que se nos presentan conversaciones que necesitamos abordar de una vez, pero hay unas que sí se pueden planear, ¿cierto? Hay unas que sí, de verdad, yo vengo con esto y he observado que esto empieza a ser un problema de cualquier tipo, un problema, ahorita vamos a hablar de qué es un problema, pero un problema porque yo me estoy sintiendo mal, un problema porque yo estoy viendo que este mecanismo que estamos usando en mi equipo no está funcionando, un problema porque en el trabajo no estamos obteniendo los resultados esperados. Cuando yo sí puedo darme cuenta y empezar a percibir que estoy teniendo un malestar y que necesito hablar de eso, pues vale la pena de verdad evaluar la disponibilidad. ¿Realmente tengo tiempo? ¿Tengo tiempo para acercarme a esto, para aproximarme a esta conversación? Si no tengo tiempo en este momento, es preferible anunciar que buscar el tiempo, ¿cierto? Si la otra persona me busca o si ya hemos planteado que vamos a tener que hablar de esto y yo miro que en este momento no tengo tiempo, es preferible anunciar que, vale, que esta es una conversación importante y que vamos a buscar el tiempo para hacerlo, ¿sí? Porque pasa muchas veces que yo estoy, pero realmente no estoy. Y eso tiene que ver con este segundo punto, que es la disposición. Es tal vez más importante que la disponibilidad. Ambas son muy importantes, pero ¿qué tan dispuesto estoy yo? Yo tengo que saber que esta conversación, que es muy importante porque necesito resolver este problema para poder satisfacer una necesidad mía o una necesidad del equipo en el trabajo, una necesidad de la familia, ¿cierto? Es muy importante, pero yo tengo que saber que esta conversación puede ser incómoda, me puede generar incomodidades, me puede generar molestias, puede que esto tenga un impacto emocional sobre mí. Entonces yo tengo que evaluar qué tan dispuesto estoy. Y esto es un paso que ojalá se hiciera así de riguroso, ¿cierto? De 0 a 100 en un continuo, yo qué tan dispuesto estoy. Si la disposición está más bajita de 70, vale la pena que traten de subirla antes de tener la conversación. Si yo ya estoy, ahí les pongo, si yo no tengo muy claro para dónde voy, si no tengo muy claro por qué voy a tener esa conversación, o si cuando pienso en esa conversación lo que más aparece son juicios, esto es el colmo, esto no debería ser así, yo no estoy tan dispuesta a tener esa conversación. Francamente no estoy tan dispuesta. Ahí necesita cada uno ser muy honesto con sí mismo. Yo puedo entonces mirar si mi disposición está en
Si es 100 sería, hey, estoy dispuesto a que la otra persona me diga sus opiniones, estoy dispuesto a sentir la incomodidad que posiblemente sentiré, pero digamos, en nombre o en función de ese objetivo que tenemos y que la comunicación nos puede ayudar a llegar a él, ¿sí? Yo puedo entonces tratar de subirla buscando eso, buscando, bueno, yo por qué es que voy a tener esta conversación, esto por qué es tan importante para mí, dónde está como eso valioso para mí que puede estar involucrado en la comunicación para subirle a la disposición. Y ahora, la disposición del otro. Bueno, y tratar de bajarle a los juicios, ¿cierto? Si yo me doy cuenta que cuando pienso en esto, lo único que estoy trayendo son juicios a la mente, a ver, entonces eso es un juicio. Describamos qué es lo que de verdad está pasando, porque el juicio interfiere muchísimo con la motivación y con la disposición para tener la conversación, ¿sí? Ahora, también sobre la disposición del otro. Yo puedo ayudar un poco a que el otro esté dispuesto, puedo ayudar un poco en la manera en la que anuncio la conversación, en la manera en la que yo también muestro mi disposición cuando digo que vamos a tener esta conversación, ¿sí? Entonces yo puedo ayudar un poco, pero cada uno se tiene que ocupar de su disposición. Yo no puedo, digamos, hacer que la otra persona esté 100% dispuesta, eso le corresponde al otro. Por eso es tan importante que cada uno se haga cargo de eso, ¿sí? Después de que ya evaluamos disponibilidad y disposición, ya llegamos a la conversación. Esperamos que finalmente llegó ese momento, el canal que hayamos elegido, dependiendo del contexto en el que estemos, ¿cierto? Y cuando ya llegamos a la conversación, es importante que hay unas conversaciones en las que se hace de manera más formal que otras. Nuevamente, por eso les decía que algo es apropiado o inapropiado dependiendo del contexto. Por supuesto, en una conversación más informal en la familia, pues yo no tengo que informar tan claramente el tiempo, pero digamos en conversaciones en las que, en conversaciones en el trabajo, sí es importante que yo anuncie cuánto tiempo vamos a tener, para que los dos sepamos que no nos podemos extender eternamente, ¿cierto? Que tenemos un tiempo delimitado, para que no llegue el momento en el que se me está acabando el tiempo y yo tengo entonces que ir a 1000 y decir, no, dale, finalmente puede pasar que no se acabe la conversación y que tengamos que programar otra, pero ojalá podamos desde el principio las dos personas garantizar cuánto tiempo vamos a estar y vamos a estar a solas y vamos a estar hablando de este tema y hablando de este tema de verdad metidos en el tema, sin el celular, sin estar en otras cosas. Vamos a dedicar un tiempo a la comunicación. Espero que este tiempo nos sea de ayuda, ¿cierto? Como empezar a hacer de alguna manera un contexto, un encuadre para esa conversación, ¿cierto? Y en ese encuadre también está delimitar el tema, porque muchas veces lo que pasa cuando la comunicación es muy reactiva es que yo empiezo a hablar de todo el tiempo. Realmente si yo hice este ejercicio de cuál identifiqué qué es lo que yo tengo que comunicar, si definitivamente a mí esto me está incomodando, yo me estoy sintiendo de esta manera, yo necesito tener esta conversación. Bueno, entonces voy a delimitar explícitamente el tema. Yo quisiera que hablemos de si soy yo la que va a proponer la conversación o si es la otra persona, si yo me quiero acercar a la otra persona porque noto que en la otra persona hay algo que me confunde un poco y que me parece que vale la pena hablarlo, ¿cierto? Yo veo que la otra persona está alterada emocionalmente, no está cumpliendo con algo que debe cumplir, entonces voy a dar una indicación clara y precisa para ver, yo quisiera que hablemos de esto, yo quisiera, puedo hacer una pregunta de respuesta abierta, y por qué no es una de esas preguntas, eso es muy importante, porque ¿por qué implica de alguna manera un juicio, ¿cierto? Si yo arranco a delimitar el tema diciendo, pues, ¿por qué estás haciendo eso? Ya ahí posiblemente la otra persona va a arrancar a la defensiva, porque ya yo le estoy preguntando justamente que me justifique por qué lo está haciendo. Ya ahí no hay una conversación para solucionar problemas. Acuérdense que así se llama este capítulo de la charla, ¿cierto? Yo ahí ya no estoy buscando identificar un problema y solucionarlo. Ya ahí estoy un poco en una discusión de justificaciones, ¿cierto? Entonces, es una cosa más abierta. He notado que quisiera ayúdame a entender qué está pasando, quiero contarte qué, ¿cierto? Es una cosa un poco más abierta que me permita a mí, si yo soy yo quien va a definir el problema, definirlo, o si es que yo me quiero acercar a la otra persona para que la otra persona me cuente qué puede estar pasando, ¿cierto? Puede que la otra persona no esté dispuesta, pero si yo quiero abrir ese espacio para ver a la otra persona qué le está pasando, pues de verdad abrirle la posibilidad o abrirme la posibilidad a mí de que especifique qué es lo que está pasando, no con un juicio, sino con una apertura, ¿cierto? Y empezar a dar un contexto, una descripción del observado, de lo que yo sentí o de lo que ha ocurrido, sin suposiciones ni juicios, ¿cierto? Eso delimita el tema. Entonces, quiero contarte que yo últimamente he sentido que, o he notado que, en las últimas reuniones ha pasado, ¿cierto? Garantizando, esto es muy importante,
lo único que yo puedo describir es la conducta de la otra persona. Yo no puedo suponer intenciones, no puedo suponer emociones, no puedo suponer pensamientos. Y muchas veces arrancamos las conversaciones así. Cuando vamos a delimitar el tema, decimos, yo últimamente estoy notando que tú no estás casi interesado. Yo no puedo suponer lo que está pasando adentro del otro. No sé. Eso es una intención que yo no puedo decir si eso es así o no, y posiblemente la otra persona en ese momento lo que devuelva ya no sea una conversación, sino una defensa de cómo así, claro que lo estoy, cómo así que no estoy interesado, por supuesto estoy. Entonces, ¿yo qué sí puedo describir? El contexto, lo que he observado, lo que puedo garantizar, porque son conductas observables. Digamos que lo que pasa de la piel hacia afuera. Yo he observado que has llegado tarde en las últimas semanas 3 veces. Eso es una conducta. Pero yo no puedo decir, tú has llegado tarde en las últimas 3 semanas porque no te está importando casi este proyecto, o porque no te está importando casi nuestra relación, ¿sí? Esto pasa muchísimo en las relaciones de pareja, ¿cierto? Yo me siento muy triste cuando tú no me respondes de manera tan afectuosa. Es muy distinto a, tú no me estás queriendo, tú definitivamente ya no me quieres, ¿cierto? Eso es un juicio, es una suposición. Entonces, aquí vamos en la delimitación del tema. Y vamos tal vez para lo más importante, y es definir el problema. Esto nos cuesta mucho trabajo, porque aquí muchas veces qué pena, voy a mirar si que veo aquí el chat. Bueno, pensé que ahorita leo el chat, pero pensé que me estaban diciendo que se había cortado, pero no, veo que son opiniones, que me parece maravilloso que las vayan poniendo ahí. Esta tal vez es la parte más importante porque no es fácil, nos confundimos fácilmente qué es un problema con qué es un problema y qué no es un problema, ¿cierto? Un problema es algo que tiene solución. Un problema es la diferencia que hay entre lo que está pasando y lo que yo quisiera que pase. Esto es un problema, pero muchas veces nos centramos o en situaciones adversas o en quejas. Y claro, tenemos todo el derecho a que situaciones adversas o quejas nos afecten. ¿Una queja qué es? Una cosa que no depende de mí, o una cosa que, por ejemplo, que no sé si ustedes lo oyen, yo sí, que haya en este momento en mi urbanización alguien cortando el césped, es una queja, eso no es un problema, porque no lo puedo solucionar yo, ¿cierto? Sí es una distancia entre lo que está pasando y lo que yo quiero que pase, y por supuesto puede ser que me afecte, porque me encantaría que ustedes no lo estuvieran oyendo, pero esa es una situación adversa, ese no es un problema que yo pueda solucionar, ¿cierto? A no ser que de verdad yo pueda decir, voy a parar y voy a llamar a pedir que interrumpan, pero realmente esa es más una situación adversa que un problema. Entonces, cuando vamos a definir el problema pueden pasar 2 cosas. Uno, que yo lo tenga muy claro, ¿cierto? Que yo, antes de haber planteado esta conversación, tenga muy claro cuál es el problema que yo estoy observando y lo quiero transmitir, ¿cierto? O que de verdad todavía no lo tenga muy claro porque simplemente he notado cosas en la otra persona, pero no sé cuál es el problema al que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en el trabajo, yo he notado cosas que están interrumpiendo la dinámica del equipo, están interrumpiendo que fluya el equipo, pero no sé muy bien por qué, ¿cierto? Entonces todavía no tengo definido el problema. La conversación puede ser sobre las 2 cosas. Puede ser que yo ya lo haya definido y lo quiera comunicar para poderlo solucionar, o puede ser que en la misma conversación vayamos a definir un problema, ¿cierto? Vayamos a definir y vayamos a intentar definir cuál es el problema, entonces, a partir de mis observaciones, no de mis juicios, ¿cierto? Aquí hay algo importante, y es que muchas veces fusionamos problemas, ¿cierto? Y es natural que a mí un problema que también me afecte como un problema le está afectando a los demás, pero ese es otro problema, ¿cierto? Mi problema es diferente a cómo ese problema afecta a los otros, ¿cierto? Ese es un solo ejemplo, pero muchas veces vamos combinando problemas, vamos diciendo es que yo no veo a tal persona comprometida, esa es una queja. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Ayuda mucho ponerlo en primera persona, porque ahí vemos cuál es de verdad la injerencia que nosotros tenemos ahí. No, que cuando yo no veo motivada a esa persona, cuando yo no veo involucrada a esa persona, generalmente yo dejo de hacer cosas. Ok, ahí hay un problema. El problema es que yo estoy respondiendo ante esta situación adversa, yo estoy respondiendo dejando de hacer cosas, pero también me preocupa un montón que como yo estoy dejando de hacer cosas, yo veo a mi equipo desmotivado, por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Aquí entonces tenemos una situación adversa, un problema y otro problema. Vamos a tratar de separar, ¿cierto? Que mi problema afecte a los demás también es un problema, pero son problemas distintos. Entonces, si yo ya tengo el problema definido, el principal objetivo de este paso en la solución de problemas es que
quien no esté definiendo el problema pueda entender exactamente qué es lo que le molesta al otro, cómo se siente cuando se presenta el problema y qué implicaciones está teniendo. Por eso yo tengo que ser muy descriptivo en la comunicación, que como les decía, es una de las características de la comunicación asertiva. Yo tengo que garantizar que el objetivo es que la otra persona entienda de verdad que yo me siento de esta manera, que esto está interrumpiendo con tales y tales cosas, que esto está interfiriendo en tales y tales cosas. Si no lo tengo claro, que ojalá en esa conversación, tratando de guiar la conversación a definir el problema, y eso es difícil porque muchas veces en la conversación empiezan a aparecer otras cosas, es inevitable, ¿cierto? Empiezan a aparecer cosas que pasaron antes, cosas que no se hablaron antes, pero si la conversación estuvo planteada porque en este momento está pasando algo que me está afectando, tratemos de quedarnos en eso, tratemos de definir qué es lo que está pasando, cuál es el problema. Mientras estamos definiendo el problema, mientras una de las personas está definiendo el problema de manera asertiva, el rol del otro es de receptor, y un receptor también puede ser un receptor asertivo. ¿Y cómo es un receptor asertivo? Si ve que el emisor está haciendo un planteamiento claro y preciso, espera hasta el final para devolver lo que entendió y pedir aclaraciones, ¿cierto? Yo espero que si de verdad yo veo que es que la otra persona ya tenía absolutamente claro lo que me tenía que contar, yo espero que la otra persona, y de verdad estoy tratando de entender lo que la otra persona me está diciendo, y al final digo lo que entiendo, y si tengo alguna aclaración, si quiero pedir alguna aclaración, pues lo hago en ese momento. Pero si no es claro, porque la otra persona no tiene todavía claro cuál es el problema y está un poco yéndose, y eso también me duele porque eso me molesta, porque la vez que, ¿cierto?, empieza a dispersarse, que eso pues es muy humano porque la emoción nos va llevando por allá, pues vale la pena empezar a reencuadrar, como bueno, ¿te acuerdas que nos sentamos acá para poder resolver esto? Entiendo que, y de ahí lo que buscamos es que la otra persona no, aquí hablo del receptor, no interrumpa al emisor a decirle, bueno, no, ya, eso no tiene nada que ver con el tema, sino que gentilmente pues reencuadre y trate de sacar de lo que ha dicho el emisor, que sí es claro, te he entendido hasta ahora que ven, miremos más por ahí, que creo que vale la pena que tratemos de definir ese problema, ¿cierto? Es tratar de reencuadrar de una manera gentil, porque es natural que nos desviemos, aunque el emisor buscando ser asertivo, lo que también debería buscar es no desviarse, pero si pasa, pues gentilmente reencuadrar, recoger lo que es relevante de la información y conducir a que completemos, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta ahora lo que tenemos es esto, esto y esto. Entonces, ¿qué más puede estar influyendo en eso? ¿Qué otra cosa puede hacer parte del problema? Mientras yo soy el receptor, evito opinar, evito autorrevelaciones y evito llevar la conversación hacia mí misma, ¿cierto? Aquí estamos tratando de entender qué es lo que está sintiendo la otra persona, ¿cierto? Después, cuando sea mi turno, pues podré ver qué tan preciso puede ser que yo ya dé mi opinión, que yo pueda hablar de de mi punto de vista, que pueda incluso hacer revelaciones que no tengan que ver necesariamente con el tema, pero que puedan aportar a la empatía de la conversación. Pero mientras la otra persona está hablando, la otra persona está hablando, está tratando de explicar qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, y tratar, muchas veces lo hacemos con la mejor intención, tratar de traer la conversación hacia nosotros, pues digamos que va en contra de ese paso que es definir el problema. Hasta que no esté definido el problema, vale la pena no moverse de ahí, porque todavía no sabemos qué vamos a solucionar, ¿cierto? No tenemos ni idea qué es lo que hay que solucionar. Cuando ya tenemos definido el problema, vamos a devolver información, ¿cierto? Va a demostrar que tenemos claro el problema, porque es importante que la otra persona se sienta oída, y es importante que los dos estemos de acuerdo en un problema o en múltiples problemas. Puede ser que encontramos que son múltiples, ¿cierto? Pero entonces, cuando ya está clara la información, listo, creo que ha sido suficientemente claro, lo que entiendo hasta este momento es que el problema se trata de, además te afecta en esto otro, ese no es el problema, pero entiendo que te afecte, ¿cierto? Ya aquí estamos recogiendo, haciendo un resumen, porque la parte que sigue va a basarse en esta información, ¿cierto? Hay que tratar de determinar en qué está afectando el problema o cuál es la necesidad que no se está cumpliendo. Es decir, yo puedo entender que lo que me estás diciendo es que cuando yo no te llamo, tú no puedes hacer, cuando yo no cumplo con lo que acordamos, tú frenas el día esperando a que yo cumpla con lo que acordamos, ¿cierto? Entonces, puedo entender cuál es la implicación que eso está generando en las necesidades de la otra persona, ¿cierto? Para tratar de centrar la conversación más en eso que en el problema en sí mismo, más
en cómo está afectando y qué es lo que está pasando, más que en la queja en sí misma, más que en el, es que esto no está funcionando. Claro, porque esa forma de centrarse en el problema pues puede impedir que lleguemos a soluciones. Centrarse en cambio en lo que está afectando, en los comportamientos que están siendo problemáticos, pues nos ayuda a estar más enfocados en la solución, que es el siguiente punto. Tratar de mantenerse orientado hacia las soluciones. El objetivo aquí, esto hace parte clave de la comunicación asertiva, no es defenderse, no es decir quién tiene la razón, no es establecer cuál es la verdad respecto a lo que ocurrió, es tratar de entender el problema y proponer soluciones para ver cómo se van a hacer las cosas diferentes de cara al futuro. Esa es realmente la comunicación orientada a solucionar problemas. Lo otro está orientado es a solucionar lo que yo siento, que también es válido, pero entonces tengo que ser claro en eso. Lo que estoy tratando es de solucionar que me siento mal, que me estoy sintiendo triste, que me estoy sintiendo, listo, ¿cómo solucionamos eso? Pero si tratamos de combinar esas dos cosas, ¿cómo vamos a actuar distinto frente al futuro? Y ya le metemos ese, es que yo me siento mal y no me dejo de sentir mal, ok, entonces, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Pero no traer esas, no tratar de quedarme en quién tiene la razón, porque finalmente, pues eso realmente es inconducente, ¿cierto? Es muy complicado que de ahí se puede hacer asertivo tratando de definir quién tiene la razón, porque como dijimos, la asertividad parte de que los dos tienen unos puntos absolutamente válidos y respetables, ¿sí? Y de ahí ya viene la solución. Vamos a establecer una lluvia de ideas. Cuando yo estoy en la parte de generar ideas, en la solución de problemas, tengo que cumplir con tres cosas. O sea, hay tres criterios que hay que tener en cuenta. Las ideas deben ser muchas, variadas y sin juzgarlas en principio, ¿cierto? Yo necesito que sean de verdad una cantidad suficiente, no es vámonos con una y con esa nos fuimos, no. Necesito que sean muchas y distintas. Pero sobre todo, para que sean muchas y distintas, yo necesito aplazar el juicio. Muchas veces ya voy a decir qué significa aplazar el juicio. Muchas veces lo que me detiene es que yo, mientras voy generando las alternativas, voy diciendo, eso no es posible, no, eso no se puede, no, pues eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces es muy difícil llegar a muchas soluciones y variadas soluciones, porque si las estoy juzgando todo el tiempo, no voy a llegar a eso. Entonces, aplazo el juicio, porque el juicio viene después, ya después sí las vamos a poder evaluar, por supuesto. Pero en principio, para poder tener una sensación de que este problema tiene múltiples soluciones, porque las tiene, necesitamos aplazar, posponer ese evaluador que está todo el tiempo diciendo si funciona o no funciona. Ambas personas participan dando ideas, aun si son absurdas. Una vez, por eso es tan importante que esté bien definido el problema, porque una vez ya tenemos claro el problema, así sean varios, vamos a escoger entonces con cuál nos vamos a ir primero y después hacemos otras reuniones para solucionar los otros, pero si este es el principal, vamos a participar ambos o todas las personas, porque esto también puede ser con muchas personas involucradas, vamos a participar todos dando ideas. Y ahí sí sigue evaluar las ideas, ¿cierto? Evaluar cada idea en función de qué tan efectiva puede ser, cuáles son las posibilidades para ejecutarla y cuáles pueden ser las consecuencias, positivas o negativas. Ojalá empezar por las positivas, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de cada una de esas posibilidades? Y aquí hay algo importante y es que a veces creemos que tiene que ser una sola y pura, y realmente muchas veces la solución viene de la combinación entre distintas ideas. Por eso es tan importante que sean múltiples, ¿cierto? Por eso a veces nos frenamos en ese paso porque o nos da pereza o ya va mucho tiempo, pero realmente en la medida en la que sean múltiples las ideas, posiblemente yo pueda coger una cosa de cada una y poder llegar a una alternativa, ¿cierto? Y ahora sí viene poner en marcha. Y les dije ahorita que la comunicación asertiva se basa en ser muy específicos. En la puesta en marcha yo tengo que quedar con un acuerdo que nos involucre a los dos. La comunicación asertiva compartimos responsabilidad, entonces, ¿qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? ¿O qué nos corresponde pues a todos los que estamos en esta interacción, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar acciones específicas, vamos a determinar un periodo de prueba, porque muchas veces le damos un solo chance a la solución, ¿cierto? Es como, vamos a probarlo una vez y si no funciona, no. Pues en la mayoría de los casos vale la pena darle distintas oportunidades a la solución que elegimos, ¿cierto? Y proponer un encuentro para evaluar, porque es posible que nos toque volver a la lluvia de ideas y reunir, si es que sí definimos bien el problema y realmente la idea que seleccionamos como posibilidad de solución no era tan buena, entonces vamos a elegir otra o una combinación distinta, o es que de verdad nos faltó definir mejor el problema, o es que ya nos toca irnos a otro de los problemas que definimos, porque listo, ya pudimos con este, pero hagamos entonces un encuentro
posterior para evaluar con qué seguimos, ¿cierto? Para evaluar cuál es el siguiente paso y cómo nos fue en este periodo de prueba. Brevemente les voy a contar entonces cuáles son las reglas en una comunicación asertiva. El emisor es el que tiene el turno, ¿cierto? Hay unas reglas que son para ambos y es que el emisor tiene el turno, ¿cierto? Si yo no tengo el turno, yo soy el receptor en ese momento. Nos vamos a turnar, pero eso es bien difícil, ¿cierto? Darnos de verdad, darle de verdad el espacio al otro para que la otra persona hable, ¿cierto? Y sin nosotros estar interrumpiendo, pues es una de las reglas claves de la comunicación asertiva. Entonces, vamos a compartir el turno, en ese sentido no nos vamos a sentar en la palabra para que de verdad, mientras yo soy receptor, yo estoy tratando de entender lo que la otra persona me está diciendo. Por eso es tan importante la disposición, por eso es tan importante que yo haya revisado si yo estoy dispuesto a oír a la otra persona. Y les dije ahorita que muchas veces es importante tratar de mantenerse orientados a tener una buena discusión, más que necesariamente llegar de una vez a la solución. Muchas veces es, bueno, listo, sí, pero dale y miramos qué vamos a hacer. Sí, yo sé que hay decisiones que hay que tomar muy rápido, pero cuando se trata de solucionar un problema un poco más grueso, un poco que tiene más implicaciones, pues vale la pena garantizar que primero tratemos de tener una buena discusión. Si llegamos a una conclusión, maravilloso, pero si no, solamente con que yo haya tenido una buena discusión es más probable que yo confíe en nuestra capacidad para comunicarnos, ¿cierto? Que yo de verdad vea en la comunicación una estrategia para solucionar problemas y no una cosa que yo quiera evitar, no una cosa que yo diga, y no, qué jarteras que me toca hablar aquí. O sea, si yo logro mantener una conversación en la que los dos estamos pudiendo ser honestos en nuestras necesidades, en nuestras opiniones, pues es probable que entonces yo esté más abierto a que esta comunicación funcione, a ver si funciona. Entonces, si nos toca volvernos a reunir, nos toca volvernos a reunir y está bien. Para el emisor habla siempre en primera persona. Y eso es una cosa que nos cuesta mucho, pero yo tengo que garantizar que hablo de mí y no de suposiciones sobre el otro. En ese momento, la otra persona ya se pone en una postura de defensa. Por supuesto, yo puedo decir cosas que observo de la otra persona, ¿cierto? Yo me siento así. Voy a poner un ejemplo en pareja, yo me siento muy triste cuando tú no respondes de determinada manera o cuando tú no cumples con determinada cosa, ¿cierto? Pero ahí yo estoy hablando de mi emoción, no de si eso está bien o mal, yo estoy diciendo que a mí me pone triste y eso siempre es válido, ¿cierto? A mí me pone así, no estoy diciendo que entonces tú eres ta, 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 y ta, 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 y ta, 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 no, yo estoy diciendo que eso tiene un efecto en mí. Y estoy hablando de un comportamiento observable en la otra persona, no de un pensamiento, no de una intención, no de una emoción. Es que yo sé que tú estás bravo, no. Yo veo esto y esto, pero yo sé que tú estás bravo, posiblemente ahí la comunicación se interrumpe. Entonces, el emisor tiene que garantizar que está hablando de sí mismo y que va a ceder el turno. ¿Para qué? Para que de verdad el receptor pueda parafrasear lo que el emisor está diciendo y en ese sentido se garantice que la postura de receptor es para entender lo que la otra persona esté diciendo, no para planear lo que va a responder. Eso es difícil, pero hay que tratar de suprimir, hay que tratar de entender muy bien lo que el otro me está diciendo para yo poder después ser un buen emisor. Porque si yo no entendí lo que la otra persona me está diciendo, vamos a remar en círculos, porque entonces voy a empezar a hablar y la otra persona me dice, no, yo no estaba hablando de eso, ¿cierto? Hay que tratar de sostenerse en el presente. Esa es otra regla para ambos. Yo necesito saber cuál es el problema ahora, qué es lo que necesitamos solucionar ahora, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que sí podemos cambiar de cara al futuro? No podemos cambiar cosas que hayan ocurrido antes, pero que sí podemos cambiar de cara al futuro, que podemos hacer distinto. Entonces, esas son las reglas, digamos, generales para sostener una comunicación asertiva, una conversación asertiva que busque solucionar problemas. No sé si alcanzamos, ahí 2 minuticos, si alcanzamos a hablar de algunas preguntas que tengan o si alguien quiere participar. Así es, Luisa, tenemos varias preguntas y muchos comentarios, entonces vamos a aprovechar aquí de rapidez para leer unas cuantas. Perfecto. Voy a iniciar con esta. Dice, ¿qué pasa cuando el juicio es de nosotros como receptores y no como emisores? El autojuicio. O sea, el juicio hacia nosotros. Ya. Entonces, ahí hay 2 cosas, ahí hay 2 elementos. Uno, ¿qué tan dispuesto estoy yo a oír al otro? Porque, por supuesto, el juicio es muy
es muy frecuente que yo también lo tenga frente al otro, frente a lo que el otro me está diciendo. Yo ya tengo la conclusión de que eso no es así. Yo estoy segura que eso no es así. Entonces, ¿cómo cómo pongo por encima la importancia de esta comunicación para poder estar abierto a lo que la otra persona me tiene por decir? Para poder saber que listo, que yo puedo tener mi visión, pero que eso no hace que mi visión no se pueda complementar con la visión del otro, ¿cierto? De verdad lo que la otra persona tiene por decirme puede ser muy valioso y me puede decir algo que yo ni había visto, pues finalmente para eso somos tan distintos, ¿cierto? Pero también entiendo que se refiere a los juicios contra nosotros mismos y en ese te voy a recomendar que si puedes, no sé, Valen, la charla sobre eh, estrategias para el manejo de la ansiedad y la irritabilidad está disponible. Sí, la tenemos grabada y ambas publicadas, así que ahorita al finalizar les cuento dónde las pueden encontrar. Porque eso esa pregunta que hacen sobre el autojuicio es muy importante que aprendamos. En esa charla expliqué un poco que los juicios hacen parte del repertorio automático del pensamiento, pero no son útiles para nada porque no son descriptivos, ¿cierto? Un juicio no tiene información y no es de verdad útil para un cambio de comportamiento, pero yo no puedo decir no voy a pensar eso. Sí puedo hacer algo que se llama defusión cognitiva y es empezar a no asumir tan literalmente ese juicio, para que no sea un invitado indeseado, un video que les compartí en esa charla, y es que yo empiezo a decir, bueno, este juicio me llega siempre, pero de verdad me lo voy a tomar en serio, o es simplemente una cosa que vuelve y que vuelve y que vuelve, ¿qué contenido tiene eso? ¿Qué tan útil es? Entonces, ¿cómo empiezo a tomar distancia? A decir, por ejemplo, no es que yo no voy a ser capaz de tener esta conversación, por ejemplo, ese es un juicio contra nosotros mismos. Transformarlo en yo estoy pensando que no voy a ser capaz. Yo estoy pensando que yo no soy buena. Yo estoy pensando que, ¿cierto? O sea, empezar por comprender que eso no es una verdad, es un pensamiento que está ahí, que no tenemos que pelear con él, pero que tampoco le tenemos que creer todo lo que nos dice, porque de verdad no ayuda en la comunicación. Y pasa mucho, ¿cierto? En la comunicación, no, es que yo sé que yo no soy buena, entonces yo sé que yo no soy capaz. Me impide muchísimo oír lo que la otra persona está diciendo y ser asertivo también en lo que yo estoy sintiendo, pensando y opinando, ¿sí? Entonces, te recomendaría a la persona que preguntó eso, que pueda ver esa charla, por lo menos el pedacito de los juicios, porque creo que le puede ser muy útil. Bueno, vamos a robarnos aquí unos minuticos de más porque varias personas nos hicieron comentarios o nos preguntaron algo muy relacionado y es sobre la comunicación que tienen sobre todo con las personas más cercanas, con los hijos, con los familiares o con esas personas que tienen más confianza y dicen que no logran tener una comunicación asertiva o que incluso con esas personas la comunicación suele ser más agresiva que con las otras personas. Sí. Pasan muchas cosas ahí, qué buenas esas preguntas, porque pasa, número uno, que con las personas más cercanas yo necesito poner más límites, es decir, como comparto más tiempo, pues por supuesto pasan más cosas, o sea, tengo más probabilidades de entrar en conflicto, no necesariamente porque no nos la llevemos bien o porque la relación esté mal, es simplemente términos de probabilidades y sobre todo en un momento en el que estamos conviviendo todo el tiempo, si yo convivo 24 horas del día, pues claro que incrementa la probabilidad, yo a mis amigos los veo 2 veces a la semana, ¿cierto? O una vez a la semana, la probabilidad de conflicto es muy baja porque yo estoy muy tranquila, o sea, primero que todo cuando me veo con esas personas, estoy dispuesto, no tengo que poner muchos límites, pues porque finalmente estoy ahí para verme con ellos, entonces pues no es que como que yo quiera y ahí irme a ver televisión, por poner cualquier ejemplo. Entonces no necesito poner tantos límites como sí necesito poner en una convivencia más larga. Y empieza a pasar que en una convivencia, digamos, con personas más cercanas, pues las probabilidades aumentan y eso es natural en las relaciones, es natural que cuando hay convivencia aumenta la probabilidad de conflicto. Y por eso es muy importante llegar a acuerdos, porque la comunicación, ¿qué empieza a pasar? Eso se empieza a volver como una bola de nieve. Yo entonces empiezo a reaccionar en el camino, ¿cierto? Y reacciono solamente sobre episodios concretos, sin llegar a acuerdos de fondo. Por eso es tan importante preguntarse cuál es el problema. El problema es que yo no estoy teniendo tiempo a solas, por ejemplo. O el problema es que
yo me percibo sobrecargada en las labores de la casa, por ejemplo, ¿cierto? Pero si yo no soluciono ese problema, sino que solamente reacciono a situaciones específicas, pues no estoy haciendo una comunicación asertiva, solamente estoy reaccionando emocionalmente, que es bien distinto, ¿cierto? Yo ahí estoy, la emoción, les decía, nos ayuda a informarnos que algo nos está molestando, que algo, que necesitamos responder frente a algo, pero cuando eso se vuelve repetitivo, vale la pena hacer acuerdos previos, pues, o por lo menos acuerdos que no se hagan en el momento del malestar, sino hacer una observación de qué es lo que de verdad está ocurriendo, porque es más probable que en una conversación programada yo logre ser asertivo, yo logre decir, bueno, yo necesito entender con esta persona qué es lo que está ocurriendo, a cuáles acuerdos podemos llegar, para que esas cosas que empiezan a pasar en el día a día, pues tengan una solución de fondo, pero saber que claro que es más probable que entremos en conflicto con personas de nuestro alrededor y es más probable que no seamos tan asertivos porque no programamos las conversaciones. Piensen que en el trabajo, por ejemplo, sí programamos las conversaciones, entonces eso hace que la disposición sea muy distinta. Yo no estoy respondiendo a la emocionalidad, yo estoy respondiendo al problema y esa es una cosa que ojalá tuviéramos en cuenta siempre en la comunicación. Yo estoy respondiendo solo a la emoción, no estoy respondiendo a una cosa que tengo que resolver. Espero que eso resuelva las dudas. Pues bueno, Luisa, yo creo que ya esa respuesta que nos acabas de dar resume las inquietudes de muchas de las personas que nos escribieron aquí en el chat e incluso que también nos mandaron sus preguntas por el panel de preguntas y respuestas. Luisa, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos una asistencia magnífica. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias a Pragma por este espacio y gracias a todos por haber estado aquí. Espero que haya sido útil. Para mí es un gusto hablar de esto, pero espero de verdad que para ustedes haya sido agradable y útil esta información. Muchas gracias a todos por su atención y su participación, que veo que fue mucha y lamento mucho no haber alcanzado a leer todos los comentarios, pero me alegra mucho que hayan participado. Que tengan un feliz día. Así es, por ahí veo que muchas personas nos están escribiendo por el chat. Gracias Luisa, gracias a ustedes por su tiempo y pues claramente a Luisa por compartirnos su conocimiento. Nos vemos en una próxima ocasión. Que les vaya muy bien. Chao. Chao a todos, gracias.